problema y vamos a revisar los que hice con el otro grupo. Hice otros 4 iguales a los que hicimos ayer, de aquí del plano complejo, de los ejes del plano complejo, ¿sí? Del eje real y del eje imaginario. Entonces, aquí teníamos este problema pendiente, que es 6e a la 36 pi, ¿sí? Es un número complejo de magnitud 6 y ángulo 36 pi, ¿sí? Entonces, ayer habíamos visto estos datos de los ejes, de números complejos que están en los ejes, en el eje real positivo, eje real negativo, eje imaginario positivo y el negativo. Sí, entonces, aquí lo que tenían que notar es que los números complejos que tienen un ángulo de 0 grados o que sea 2pi o cualquier múltiplo par de pi, positivo o negativo, está en el eje real positivo. Los números complejos que tengan un ángulo de pi o menos pi o un múltiplo impar de pi, positivo o negativo, están en el eje real negativo. Y los que tengan múltiplos de un medio, múltiplos impares de un medio, positivos o negativos, puede ser que estén están en el eje imaginario, puede ser positivo o negativo, ¿sí? Entonces, esas son las posibilidades. Entonces, en este problema, ¿cuál creen que sea el ángulo de este número complejo? Que tenemos la magnitud, tenemos el ángulo. Entonces, si no lo ven claramente, tendríamos que hacerlo con la fórmula de Euler. Pues la fórmula de Euler nos dice que para encontrar la parte real y la parte imaginaria sería 6 multiplicado por el coseno del ángulo, en este caso es 36 pi. 36 pi, pero más la magnitud por el seno del ángulo 36 pi, y es la parte imaginaria. Si esta es la parte real y la parte imaginaria es seno i, ¿sí? Entonces, ¿cuánto? Aquí me faltó el 6. ¿Cuánto es el coseno de 36 pi? Pues voy a hacerlo aquí en la calculadora. Pues multiplico. Aquí como lo voy a hacer en grados, en vez de poner pi voy a poner 180, ¿sí? Porque es un ángulo en radianes, aquí lo voy a usar en grados. 36 por 180. Y ahora saco el coseno. Nos da 1, ¿sí? Ahora el seno. Entonces sería 36 por 180. Y sacamos el seno. 0. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que esto es igual a 6 por 1 más 6 por 0 y, ¿sí? Eso sería hacerlo paso a paso. Pero podemos notar que es un número con parte imaginaria 0 y es real positivo, porque su ángulo es un múltiplo par de pi, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que esto es simplemente
igual a 6. Que es un número real positivo. En el anterior que teníamos en el número 2, teníamos un ángulo que era un múltiplo impar de pi o menos pi, entonces por eso era un número real, pero negativo. ¿Sí? Este no es ni un múltiplo de medios de pi, ni un múltiplo de pi, es un tercio. ¿Sí? Entonces cuando tengamos otro tipo de fracciones, no van a estar en los ejes. Entonces estos dos casos sí están en los ejes. Aquí les puse otros ejemplos del otro grupo, estos lo podemos verificar. Tengo este número, son cartesianos, ¿sí? Y los estábamos convirtiendo a la representación de Euler en polar, ¿sí? Entonces, este es un número real positivo. Entonces, se representa por la magnitud y el ángulo. El ángulo normalmente en el eje real positivo es 0, ¿sí? Pero tenemos un infinito número de formas de representarlo. También podríamos poner 2pi menos 2pi o cualquier ángulo que sea un múltiplo par de pi positivo o negativo. ¿Sí? Aquí la n la pueden sustituir por cualquier número entero. Aquí está otro ejemplo. Ahora tengo un número real negativo. Entonces, como es real negativo, está de este lado del eje. Entonces, cuando estamos de este lado, da todo un medio círculo, ¿sí? Desde el eje real positivo. Entonces, son 180 grados. O si lo medimos en el sentido de las manecillas del reloj, sería menos 180 grados. Eso representado en radianes es pi o menos pi. Entonces, quiere decir que cualquier múltiplo impar de pi, positivo o negativo, representa los números que están en este eje negativo, ¿sí? Entonces, este siendo un número real negativo, menos raíz de 2, se puede representar por la magnitud y un ángulo que sea pi, menos pi o cualquier múltiplo impar de pi, positivo o negativo, igual donde n puede ser cualquier entero. Y ahora aquí tenemos la unidad imaginaria, que es i, ¿sí? Entonces, i está aquí. Es este vector que está en el eje imaginario positivo. Y el ángulo con respecto al eje real positivo, pues es 90 grados. ¿Sí? Pero también lo podemos medir en el sentido de las manecillas del reloj. Que sería así. Entonces puede ser menos 270 grados o 90 grados. ¿Sí? Y eso en radianes lo representamos como pi entre 2 o menos 3 pi sobre 2. Entonces ahí aquí les puse dos posibles representaciones, pero igual tiene un infinito número de representaciones. Y luego el último ejemplo que vimos fue menos pi i. Aquí nos dice que es un número imaginario negativo, ¿sí? Está en el eje, pero está en 3.14, 15 en este punto, ¿sí? Entonces, el ángulo ahora es menos 90 o 270, dependiendo si lo medimos en el sentido de las manecillas del reloj o en contra. Y en radianes sería 3 pi entre 2 o menos pi entre 2, ¿sí? Es siempre lo opuesto al de arriba, ¿ok? Y aquí está la representación de Euler. La magnitud es el coeficiente pi sin signo y el ángulo pues nos representa qué eje, en qué eje está, ¿sí? Y esos son los ejemplos. ¿Listos?